Muchísimas gracias. Pues les decía que íbamos a tener una mesa ahora un tanto especial porque la vamos a dividir en dos partes. Vamos a tener la mesa de debate al uso, como hemos visto en estos bloques, pero es que antes vamos a tener un diálogo intergeneracional en el que vamos a ver dos cosas. Por una parte, la ilusión y la inquietud propia de la juventud y por otra parte, podríamos decir más, la experiencia, la reflexión de una larga trayectoria profesional. Les voy a pedir que vayan ocupando ya sus asientos. Van a ser dos visiones complementarias que vamos a tener de la mano de Andrés Fernández, vicepresidente de Relaciones Institucionales de CREUP, la coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas, y también contamos con Paca Sauquillo, abogada y presidenta de honor del Movimiento por la Paz. Y como no tenemos a Gloria Lomana, no. Emiliana Vicente va a ser quien modere. Te lo dejo todo a ti. Pues buenas tardes otra vez y muchas gracias. El título, hablamos de futuro y de diálogo intergeneracional, ¿no? Y qué importante hablar de diálogo y cuánto más si es intergeneracional. Y eso es el ejemplo de esta mesa, ¿no? Retomo las palabras de Alfredo, de escucharnos, de reconocernos, de mirarnos y decías, ¿no?, de tener la mente vacía para recibir. Yo creo que este es un buen inicio para esta mesa, porque en esta mesa tenemos experiencia, trayectoria, compromiso, pelea y cuánta, Paca. Y por otra parte, ¿verdad?, pues la juventud, las ganas, la voluntad de continuar y de seguir avanzando. Por tanto, capacidad y actitud, esa parte de adaptar estos dos elementos y de enmarcarlos dentro de la experiencia, que yo digo que son la cara de la misma moneda, ¿no? Para ello, esta tarde os voy a presentar a Paca Sauquillo. Es fundadora y presidenta de honor del Movimiento por la Paz, abogada en ejercicios de 1966, ha dedicado su vida en defensa de causas sociales, bien las conocemos bien. Fue diputada en la Asamblea de Madrid y, como tal, senadora en las Cortes Generales. Además, ha sido eurodiputada desde 1994 a 2002, fundadora y presidenta de honor del Movimiento por la Paz, el famoso PMDL, desde 1984, y también es presidenta del Consejo de Redacción de la revista Tiempo de Paz. Y por otro lado os presento a Andrés Fernández, es vicepresidente de Relaciones Institucionales de la CREUP, grado en Derecho y Ciencias Políticas y Administración Pública, está cursando un máster en Comunicación Política en la Universidad Complutense de Madrid, ha sido el coordinador de la Asamblea General de Estudiantes de la UV desde 2020 a 2022 y director de Relaciones Institucionales desde el año 2020 de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes Universitarios de Universidades Públicas. Hablábamos al inicio, hay 37 consejos de estudiantes y además le tenemos que felicitar porque en este año cumplen 20 años desde su creación. Así que bienvenidos a los dos y bueno, vamos a empezar este diálogo donde nos escuchemos, donde nos escuchen, donde también la sala pueda participar con sus preguntas cuando le considere, ¿no? Por empezar un poco con algunas cuestiones, ¿no? Yo te diría, Andrés, ¿cuáles son las inquietudes de los estudiantes universitarios que os trasladan a vuestra organización y de cara al futuro, ¿cuáles son esas inquietudes vuestras? Bueno, en primer lugar, para poder considerar al estudiantado universitario tenemos que contextualizar que el 90% de los estudiantes universitarios son personas jóvenes y, por tanto, a mí me gusta también hablar de los problemas generacionales que como jóvenes vivimos. También me suelo referir a nuestra generación como la generación de las crisis. Hemos pasado por diversas crisis, desde la económica 2007, la COVID, la guerra en Ucrania y la resaca que cada una de ellas nos ha ido dejando hasta la actualidad. En definitiva, hemos sido una generación que ha crecido en crisis, que apenas ha tenido un contexto para relajarse, para realmente experimentar un crecimiento vital, y lo que más reclama nuestra generación, el estudiantado universitario, son certezas, son capacidad de cambio, capacidad de influencia en nuestra sociedad y, desde luego, que también
respeto por aquello que es lo que realizamos. A mí me gusta mucho decir que el estudiante universitario es profesional desde el día 1 que estudia hasta el último día que ejerce como profesional, porque profesional es cualquier persona que se forma para la realización de una tarea dentro de un ámbito específico. Así que sí, para nosotros inquietudes ahora mismo diría que es conseguir una certeza sobre cuál va a ser nuestro futuro, porque actualmente no tenemos ni una sola certeza en piedra sobre aquello que vamos a poder conseguir. Bueno, Paca, tú tienes una larga trayectoria y una experiencia como abogada, como defensora, decía, de causas sociales, ¿no? Y has vivido experiencias significativas bien importantes, ¿no? Y no te voy a pedir consejos, ¿no?, para los jóvenes, pero si tuvieras que valorar un poco los obstáculos y las oportunidades que en esa trayectoria has podido vencer y a la vez aprovechar. Bueno, yo querría decir una cosa. El que nos ha presentado ha dicho ilusión en el joven y a los que teníamos experiencia nos ha planteado como experiencia. Bueno, yo creo que también tenemos ilusión. O sea, hasta el final de nuestra vida tenemos que tener ilusión por mejorar el trabajo que se puede hacer o que podemos aconsejar. O sea, que te faltaría lo de la ilusión también para, en el caso mío, por lo menos yo, soy una persona que hasta el final creo que hay que estar trabajando e ilusionando a una sociedad para que vaya mejor. Pero él ha planteado, Andrés, que su generación ha sufrido varias crisis. Y es verdad, es cierto. Crisis que también las hemos sufrido los mayores, ¿eh? Pero yo, en mi época, sufrí una crisis total. Era una sociedad que no era democrática, una sociedad en que, desde luego, las mujeres nos costaba porque no nos consideraban iguales que a los hombres, y también una crisis de que no había libertad, ¿eh? Y que yo monté el primer despacho laboralista en Madrid en el año 66 para defender a trabajadores porque no había sindicatos, ¿eh? Y defendía entonces a las incipientes comisiones obreras, pero evidentemente tenía la policía en la puerta, ¿eh? Porque sabían que, aparte de defenderles laboralmente, pues que efectivamente estaba haciendo otro tipo de labor para luchar contra la dictadura, ¿no? Entonces también nosotros hemos sufrido una crisis, no tantas como vosotros decís, aunque también había crisis, ¿eh? Sobre todo había la crisis que te digo de la falta de libertades. Bueno, yo soy optimista y me alegro mucho estar aquí con el representante de una coordinadora de las universidades públicas. Pero creo que efectivamente tenéis unos medios que nosotros no teníamos. O sea, y esos medios, lo que hay que hacer es que los medios no sean los que vayan contra el individuo, sino que al revés, el individuo utilice los medios, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ejercer de abogada, pues teníamos el Aranzadi, que ahora está para ponerlo en museos, ¿eh? Ahora vosotros tenéis otros medios para saber cómo piensan los tribunales, en fin, hay una serie de medios que nosotros no teníamos, con lo cual yo creo que estáis en una sociedad que tenéis los problemas que vosotros decís, pero que tenéis otra serie de posibilidades que nosotros no teníamos, ¿eh? Nosotros teníamos ilusión. Yo me acuerdo que cuando estaba en la facultad, y me alegro estar contigo porque yo también participé en una coordinadora de estudiantes en el año 61, yo soy del mismo curso que otras compañeras conocidas también como juristas, como Cristina Almeida y Manola Carmena. Somos las tres del mismo curso. Yo no sé si ese curso nos impulsó a las mujeres o nos impulsó a los abogados a que teníamos que cambiar la sociedad. Pero bueno, a mí me parece que hicimos un trabajo que era la universidad al servicio de la sociedad. Y yo aquello me lo creí, o sea, y tenía la ilusión de que el trabajo profesional que podía ejercer cuando acabara, en el año 66, tenía que estar al favor de la sociedad. Bueno, yo creo que con los medios que teníamos y con las dificultades que teníamos, a mí me parece que ahora hay muchísimas más posibilidades. Es verdad que los medios técnicos, la digitalización, todo lo nuevo que no sabemos a dónde nos va a llevar, a veces se está utilizando, mejor dicho, nos utilizan ellos a los individuos, pero lo que hay que hacer es retorcerlo. O sea, que los medios digitales, etcétera, no nos lleven, y las grandes empresas que están a veces con los impuestos en Irlanda, pues que no sea así, sino que podamos nosotros utilizar esos medios, ¿no? Pero yo soy optimista con vuestra generación. La verdad es que a mí creo que tenéis muchas más posibilidades que nosotros teníamos. Y yo esa frase de que lo pasado ha sido mejor, en absoluto. Yo creo en el futuro. ¿Qué creo en piensas? vosotros. Las palabras de Paca son cuanto menos inspiradoras, eso hay que decirlo. Es cierto que tenemos más medios, nos formamos más. De hecho, siempre suelo decir de mi generación que somos la generación más formada. Lo hemos escuchado todos cientos de veces decirlo. Lo que yo me pregunto muchas veces es si estando nosotros mejor formados o siendo los mejor formados, que yo ahí tengo muchas dudas,
la sociedad está preparada para los cambios que venimos a nosotros a dar como jóvenes, para ese shock de conocimiento y de habilidades que aportamos. Yo ahí tengo muchas dudas, Paca. Yo creo que tenemos, como toda generación tiene de los jóvenes, cierto miedo a aquello que proponen, porque siempre pensamos en los problemas más directos que nos afectan a nosotros y tenemos un espíritu aguerrido por siempre cambiar las cosas, ¿no? Yo creo que ahí tenemos muchas paradojas, de las que seguro que vamos a poder hablar después, que a nosotros como jóvenes, como estudiantes, aún a día de hoy vivimos, como la paradoja de la experiencia, o quizá que el mundo empresarial, el mundo profesional, aún no esté preparado para dar ese cambio en habilidades, en soft skills, en hard skills, que los jóvenes estamos intentando aportar y que a veces recibimos un shock contra una pared en el que no conseguimos apenas avanzar. Es muy frustrante a día de hoy intentar buscar un espacio profesional en el que desarrollarnos, porque no tenemos una primera oportunidad para ese espacio. Sí, eso es verdad. O sea, hay mayor competitividad que la que había en mi época. Yo recuerdo que en la facultad había nada más que la Complutense, prácticamente en Madrid, no había nada más que esa universidad y éramos 200 en la clase, o sea que sí, salíamos profesionalmente, teníamos más posibilidades. También es verdad que teníamos posibilidades los que las teníamos y ahora, por suerte, pues está abierto, es una sociedad democrática en donde se quiere esa igualdad que tú has planteado que tiene que haber entre mujeres y hombres, pero también igualdad entre todas las personas, no solamente porque tú tengas medios económicos tu familia, ¿no? Que en aquella época estudiábamos unos cuantos, ¿no? Es verdad, la competitividad es mayor que era la que era en mi generación, pero tenéis más medios y por otro lado lo que hay que hacer es luchar para que haya una sociedad más igualitaria y una sociedad en que prepare más ante los nuevos retos que hay. A mí no me da miedo lo de la inteligencia artificial, lo que me parece es que lo que hay que intentar es que la inteligencia artificial efectivamente esté al servicio del hombre y o sea, del ser humano y no al revés. O sea, todos esos temas son los que yo creo que tenemos que tenéis capacidad vosotros de investigación que yo no tengo. O sea, a mí me está costando a veces entender pues el ordenador, ¿no? y los medios. Vosotros ya nacéis, yo lo veo por mis nietas que tienen 6 años, que nacen ya informatizadas casi, ¿no? Bueno, pues sí, tenéis más problemas de competitividad, pero tenéis más medios. Y yo creo que lo que hay que hacer, y quizá en ese sentido este tipo de congresos, este tipo de reuniones, lo que tiene que servir es para prepararos mejor, los medios que tenéis mejor la sociedad española, en general la sociedad en el mundo entero, pues sea para que esa competitividad sea de competitividad real, profesional, y que podáis tener trabajo. Sí, eso es un problema. Pero yo soy optimista, ¿eh? Te veo a ti más pesimista que yo, ¿eh? que soy casi tu abuela. Claramente estamos aquí hoy en estas circunstancias y en este momento histórico porque venimos de un pasado, ¿no? Y de un pasado donde es verdad, ¿no? Hay mucha gente que se lo ha peleado, que se lo ha peleado además con un compromiso en primera persona bien importante, ¿no? Yo creo que oyéndose hablar a los dos, yo diría que el futuro se construye, no se hereda. Y ahí es donde yo creo que la juventud, yo creo, lo hablábamos antes de entrar, firmemente en la gente joven. Yo estoy en el bando de las personas optimistas y yo creo que tenéis un potencial inmenso y que quizás sea una cuestión, no sé, de crearlos. Claro que hay dificultades. Recuerdo, ¿no? Tú antes decías, bueno, estudio tal cosa y tenías ya casi el camino trazado, ¿no? Puedo emplearme aquí, puedo. Quizás eso ahora no sea tan nítido, pero quizás el espacio de oportunidades pueda ser mayor. No sé cómo lo ves, no sé cómo lo veis desde el espacio vuestro. Hombre, pues depende muchísimo de la rama del conocimiento, porque en la actualidad cada vez más se crean más profesiones, nos intentamos especializar más. Yo vengo del ámbito de las ciencias sociales, ahí los datos son claros. Si observamos el número de afiliación a la Seguridad Social en 4 años, de 2015 a 2020, tan solo un 60% de los egresados han conseguido afiliarse a la Seguridad Social. En cambio, si vamos a las ingenierías, prácticamente roza el 80%. Quiero decir ahí que las diferencias son muy notables y que en este sentido tenemos que hacer un trabajo también por reivindicar esas nuevas profesiones, especialmente siempre, yo lo digo claro, desde mi ámbito, las ciencias sociales, las artes y humanidades, que al fin y al cabo somos esos talladores de la sociedad, esos pintores que intentamos hacer de esta nuestra sociedad un mundo mejor, intentando realizar esos cambios sociales necesarios y que a veces no se nos escucha, ¿no? Y en definitiva,
Yo creo que sí que tenemos, como decía Paca, más medios, más posibilidades, pero también más amenazas. Y eso es algo que a mí siempre me gusta reivindicar. Más amenazas porque también tenemos tan buenas herramientas como para crear buenos espacios como para hacer todo lo contrario. Y eso es a día de hoy una cosa que a partir de la crisis de la COVID hemos visto muy claramente. Como lo que antes podíamos considerar espacios profesionales consolidados, ahora cada vez más se destruyen porque se transforman en espacios más rentables quizá. Hacia otros lugares en donde perdemos los valores, perdemos aquello que nos hace profesionales y, en definitiva, aquello por lo que yo creo que un buen profesional tiene que aspirar, y es a ejercer su profesión con una moralidad, una ética, unos valores, una deontología adecuada que a día de hoy se está perdiendo. Y yo creo que eso, entonces, como estudiantes sí que lo tenemos muy interiorizado, y no precisamente porque aprendamos deontología, que yo os digo yo que no he tocado nada, pero sí porque somos una generación que firmemente cree que podemos cambiar el mundo y pese a que soy pesimista con mis posibilidades, yo creo que ahí sí que como jóvenes tenemos un papel capital. Bueno, pero es que efectivamente podéis cambiarlo, o sea, podéis cambiar en una situación diferente, o sea, yo creo que el mundo ha cambiado y es verdad, el siglo XXI es un cambio radical lo que está pasando en el siglo XXI que con el siglo XX, que es el que yo prácticamente ejercí y estudié, pero ha cambiado el mundo. Desgraciadamente estamos viendo cosas que pensábamos que no íbamos a poder ver, como es desgraciadamente la guerra de Ucrania en este momento, pandemias, pero fíjate que también son posibilidades que en el caso de la pandemia, bueno, nos ha hecho pensar que, por ejemplo, temas importantes de cómo Europa, únicamente para estar en un estado de bienestar, pues también tenía que haber dedicado esfuerzos en las vacunas, etcétera, y no tener que buscarlo en otros sitios. O sea que yo creo que hay amenazas, como tú has dicho, pero son amenazas que se pueden afrontar y se deben de afrontar con una cierta ilusión de que puedes cambiarlas y que puedes luchar por ellas. O sea que yo, por ejemplo, creo el Colegio de Abogados, que es el que yo pertenezco, yo tengo el número 9000, o sea, que quiere decir que y ahora estamos por el casi 200.000, ¿no?, en los colegiados. Claro, es un cambio radical, pero también es verdad que hay muchas más especializaciones. En el caso mío, pues yo efectivamente empecé siendo laboralista, luego hice el primer folletito sobre el divorcio, luego me ocupé del tema de la colza penal, o sea, fue como muchos cambios. Ahora yo veo que la gente, pero quizá los profesionales que yo conozco ahora saben mucho más que lo que sabía yo y además pueden afrontar mejor al cliente. Es verdad que ha cambiado el sistema de la profesión, en mi caso podía valer ejercer la profesión en un despacho solo y ahora no, es así, ahora es prácticamente colectivos, ¿no?, y con grandes despachos y tal. Pero yo pienso que hay muchas posibilidades nuevas, o sea, yo ahí soy optimista y creo que efectivamente las profesiones tienen que ser conscientes de cómo apoyar este nuevo reto que afrontan ahora. Es que hay un nuevo mundo, un mundo, antes decía uno de los que habéis intervenido, pues no, el de la imprenta decía, bueno, pues claro, efectivamente, en la época que yo ejercía no teníamos móvil, y ahora estás todo el día con el móvil, o sea, es que es un cambio radical, pero ese cambio radical se tiene que apoyar desde los colegios profesionales para que efectivamente os sintáis apoyados y que los medios profesionales nuevos que hay, bueno, sean al servicio de la sociedad, ¿eh? Y los valores que tú decías, que es que os encontráis con que no hay... Bueno, es verdad, es una sociedad, quizá se valora mucho más económicamente que a lo mejor en la mía, que teníamos una idea diferente. Algunos, otros no, ¿eh? Pero, bueno, pues esos valores, ¿quién consigue los valores? Son los seres humanos, o sea que la máquina no es fácil que te den los valores, ¿eh? Entonces yo creo que esos valores los debéis de luchar para una sociedad que es mejor, desde luego, y con muchas más posibilidades que la que tenía mi sociedad. O sea, es que en mi sociedad había un analfabetismo en España total y ahora no hay, es verdad. Al no haber analfabetos y ser todos muchos más estudiantes, pues hay mayor competitividad, pero eso es positivo. Nos preguntan desde la sala, está para los dos, ¿no?, y enlazándolo con el tema que dices de los valores, ¿cómo pueden fortalecerse las relaciones entre los jóvenes profesionales y los profesionales senior? Para mí, o sea, yo creo, ahí sí yo veo que hay una diferencia. O sea, yo cuando empecé a ejercer, me acuerdo, con un abogado, Jaime Cortezo,
que luego el pobrecillo falleció en unas condiciones malas, pero bueno, pasábamos de pasante y yo me sentía orgullosa de buscarle la jurisprudencia y buscarle el papel. Ahora yo creo que vosotros prácticamente enseguida queréis ya llevar temas al Supremo, o sea, la diferencia es total. O sea, yo en mi despacho, los jóvenes que han entrado, bueno, no se me ocurre decirles que me ayudaran a buscar jurisprudencia, porque se pensarían que les estaba vejando, ¿no? Esa diferencia sí es, o sea, yo creo que hay de alguna forma, pues también tenéis que no que os podamos enseñar porque ha cambiado la situación, o sea, ya la Aranzadi no se ve, ahora tú entras en Google y ves todo lo que pasa en la jurisprudencia y hay sistemas nuevos que te lo explican, pero sí que yo creo que falta confianza, yo tenía más confianza en mis mayores que vosotros, quizá porque pensáis que es una generación diferente, pienso yo, ¿eh? Yo creo que ahí puedo estar de acuerdo en que es cierto que hemos roto algunos nexos con nuestras personas más mayores, con nuestros profesionales más respetados. Yo desde luego no lo comparto, eso hay que dejarlo claro, pero sí que es algo que creo que cada vez es más patente, porque intentamos exprimir al máximo la productividad de nuestra actividad profesional y llegar a las metas. Eso es así, es también la lógica económica que se nos impone, ¿no? Pero yo creo que ahí también tenemos que cambiar la visión. Creo que los jóvenes también pueden enseñar a los profesionales actuales, porque desde nuestra perspectiva, nosotros no únicamente es que seamos titulados es que también tenemos todo un bagaje de habilidades que a lo mejor otras personas no tienen, pero como cualquier otra, porque somos seres humanos diversos, con diferentes capacidades y con capacidad de realmente influir sobre la realidad material de las cosas. Y ahí también tenemos que hacer un aprendizaje intergeneracional mucho más fuerte. Y cuando se habla de los jóvenes, tenemos que también hablar de qué es lo que también queremos aportar. No simplemente queremos estar en una silla realizando nuestras tareas de 9 a 2. No, es que a lo mejor queremos innovar, queremos participar más, queremos involucrarnos. Y eso la realidad en las empresas se observa claramente, como el mundo laboral cada vez va cambiando más. Recientemente recuerdo un artículo de eldiario.es que hablaba precisamente sobre esta cuestión, ¿no? Sobre cómo los jóvenes cada vez teletrabajan más, exigen mejores condiciones laborales o quizá más régimen de absencia, porque también valoramos otra de las cosas que es súper importantes para nosotros, como la salud mental. Aspectos que cada vez más van siendo conscientes desde nuestra generación, de los que queremos cambiar, y es un aspecto que desde luego hay que aprender mutuamente. Yo quizá, desde mi punto de vista, no sea el mejor analizando una política pública, quizá no lo sea porque se me escapen aspectos, pero sí quizá pueda aportar una visión nueva a cómo analizarla para que sea a lo mejor más interesante para mi cliente, o para que desde ese punto de vista la empresa retome posiciones más importantes. Cualquier cosa, si es que en definitiva lo que nosotros aportamos son medios para la innovación, y eso es lo que nos diferencia ahora de, yo creo, que las generaciones anteriores. No tenemos miedo a innovar, no tenemos miedo a romper la rueda, y yo desde luego lo digo, yo estaría encantado de romper muchas ruedas, de cambiar muchos sistemas, pero es lo que decía antes, se nos niega muchas veces la posibilidad de participar por miedo de qué es lo que podemos aportar, por miedo de romper los esquemas tradicionales a seguir ciertas tradiciones. Sí, pero fíjate, yo creo que mi generación, o por lo menos yo, escuchaba mucho a los mayores, o sea, si estaban bien, claro, de cabeza. Nosotros ahora vivimos mucho más, o sea, ahora la generación vive más. Y yo, en cambio, veo que los jóvenes, a partir de una edad, nos consideráis que ya no podemos aportar nada. Por lo menos yo lo veo en la gente que me rodea joven, que piensa, bueno, esta ya es una viejuca, esa palabra. A mí jamás se me hubiera ocurrido decírsela a un profesional mayor, no sé, cuando yo ejercía. Al contrario, creía que aprendía de él. Y yo creo que ahora sí que se ha roto esa diferencia, quizá porque efectivamente cosas de las que tú has dicho, a partir de una edad se piensa que ya no sabes o no estás, y incluso pasa la experiencia, se jubila a la gente muy joven, y es un error, porque efectivamente hay gente que está todavía bien de cabeza y podría seguir trabajando, y podría ser, pero en las profesiones nuestras, por ejemplo, un abogado puede estar ejerciendo hasta el final, hasta que casi se muera, ¿no? Y sin embargo, yo lo veo por los compañeros que han pasado jóvenes por el despacho, pues piensan que tú puedes aportar poco, ya aquello que sabes era en otro momento. Yo ahí creo que falta esa relación que tú has planteado. Nosotros aprender de vosotros, está claro, porque hay cosas que no sabemos, incluso los idiomas, que vosotros todos habláis en general, o habláis bastantes idiomas. Mi generación no hablaba idiomas, o sea, prácticamente el francés era lo único que sabíamos. O sea, desde ese punto de vista hasta la forma de cómo atendís a los clientes,
o la perspectiva de cómo hay que hacerlo, pero yo creo que falta esa relación, sobre todo en algunas profesiones, de que algunos pues han tenido experiencia interesante y que no la queréis recoger. Pues tendremos que hablar. Bueno, efectivamente, mirar diálogo, hablamos, escucha activa, este es un poco el motor hacia ese cambio. Es verdad, ¿no?, que el escenario, que el paradigma en el que estamos en estos momentos, en algunas cuestiones a la gente, a las profesiones que tenemos ya una cierta trayectoria, hay elementos que puedan ser novedosos, pero creo que la riqueza es que nos veamos, que nos reconozcamos desde lo que es la experiencia y lo que es la juventud y el inicio y las ganas de crear un nuevo futuro y el cambio para esto, para encontrar espacios donde claramente lo intergeneracional es riqueza. Y esto es lo que posiblemente también desde las profesiones tenemos que poner en valor y tenemos que ver cómo vamos caminando en esta dirección. Pero fíjate, eso lo noto yo mucho más en España. Cuando yo estaba en el Parlamento Europeo, yo veía que en otros países a parlamentarios mayores les hacían mucho más caso que España. O sea, España quizá hay menos relación entre los jóvenes y las personas mayores en las profesiones. Nos preguntan también desde la sala, para las dos, dice, ¿están los jóvenes y los futuros profesionales más implicados con los compromisos sociales de este momento? Aspectos de cambio climático, de igualdad, de inclusión, yo diría, de no dejar a nadie fuera, porque lo hablábamos también a lo largo del día de hoy, ¿no?, que también hay que contar con la participación y con la inclusión y con la posibilidad de que de alguna manera encontremos espacios para aportar, para colaborar, para avanzar como sociedad desde todos los lugares, no solo quien tiene más capacidades o más posibilidades, sino, ¿no?, cualquier persona y desde cualquier contexto. Pero hablaban si crees tú que los jóvenes tenéis ahí un plus en estos compromisos. Yo ahí voy a hacer un matiz, y esto es por formación profesional completamente. Creo que los jóvenes tenemos más concienciación que implicación, y esto es algo diferencial. Todas las generaciones han tenido preocupaciones. La generación de Paca por la consolidación de la democracia española, a la cual siempre tenemos que reconocer su impulso y su valentía. Y yo lo pongo en contexto. Si nuestra generación ahora tuviera que haber hecho lo que hizo la de Paca, quizá no lo hubiera hecho. Y yo lo reconozco como joven actualmente. Quizá hubiera hecho otras cosas. Las consideraciones, las concienciaciones que cada generación tiene se articulan de formas muy diferentes. El contexto político actual lo que nos empuja es a desmovilizarnos cada vez más de forma tradicional. Lo que se hizo en los años 80, las movilizaciones masivas en el país, ahora ya no son tan masivas, ya no podemos imaginarlas así, pero sí otras formas de implicación, de cambio, como por ejemplo pueden ser los medios online, la participación online, el tejer redes asociativas. Eso sí es algo que nuestra generación tiene más presente, pero como tal no es que sea más implicada, sino que participa de forma diferente, y los asuntos por los cuales se ha implicado son radicalmente diferentes porque ya hemos cambiado la perspectiva, y quizá ahí pecamos nosotros de demasiado jóvenes, de considerar que la democracia ya es un derecho adquirido, que ya es algo que no puede cambiar, y nada más lejos de la realidad. A día de hoy, como por ejemplo Ucrania, y aprovechando este cumplimiento de un año desde el inicio de la guerra, podemos ver cómo una democracia claramente se ve amenazada del día a la noche y cómo nuestros derechos pueden sinceramente destruirse. Entonces ahí también nosotros como jóvenes tenemos que avanzar en nuestra visión histórica para considerar que todo lo que conseguimos a día de hoy es porque antes se ha conseguido algo previamente. Hombre, yo creo que además es que hay implicaciones en asuntos que antes no lo había, o sea, el tema del cambio climático. Bueno, en mi época eso no se planteaba, o sea, en cambio ahora somos conscientes de que si no hay un desarrollo sostenible y si no nos preocupamos del planeta, en aquel momento nos preocupábamos de otras cosas, por lo menos en España, quizá en otros países la cosa cambiaba. Bueno, yo creo que sí que efectivamente en el cambio que se ha producido, yo lo veo, por ejemplo, por el tema de la cooperación al desarrollo. Yo monté la primera organización, como tú has dicho, de cooperación al desarrollo, de Movimiento por la Paz, el MPDL, y yo me acuerdo que los cooperantes que teníamos prácticamente no había que pagarles, o sea, se iban a trabajar fuera únicamente pudiendo nada más que los gastos. En cambio ahora no,
Sin embargo, es verdad que ahora hay mucha más profesionalidad, muchísimo mejor hacen el trabajo, pero claro, ahora tienen que cobran, lo cual es normal. O sea, que yo creo que ahí sí se ha producido un cambio. O sea, en ese sentido, ahora, yo me acuerdo que cuando trabajé también en todo el tema de Vallecas, de la remodelación de los barrios, lo hacía después a la salida del despacho, me iba a Vallecas a trabajar para erradicar las chabolas. Bueno, ahora eso, hay gente que lo hace, pero yo creo que ha habido un cambio, porque también es verdad que ahora la gente os independizáis más tarde de la familia, pero cuando os independizáis os queréis mandar ya en condiciones buenas. Yo en mi época estaba de pasante y me pagaban nada por ser pasante. O sea, que es que ha cambiado. Me des pie a otra pregunta, no es para Andrés, pero también para Paca. Dice, ¿no crees que hoy en día la gente joven, yo no sé cuánto hay de mantra en esto, ¿no crees que la gente joven está acomodada? ¿Crees que hay buena adaptación al cambio? Desde mi perspectiva y como persona joven, creo que vivimos en la inmediatez y queremos vivir acomodados. Yo creo que sí, no podemos negar que existe una tendencia en las sociedades de consumo a lo inmediato, al alcanzarlo todo ya, al conseguir todos los hitos ya. Pero no creo que eso sea cierto. Se puede ver muy fácilmente con las movilizaciones sociales. Si precisamente en España surgió el 11, el 15M, el movimiento feminista tal y como está consolidado a día de hoy y otras tantas reivindicaciones políticas que ahora consideramos básicas, es porque las personas jóvenes en su momento admitieron que requeríamos una visión de largo plazo. No es que lo damos todo por sentado, ni seamos cómodos, ni mucho menos, sino lo que somos es mucho más valientes a intentar generar los cambios sociales, y no tenemos miedo, y ya te lo digo yo, Paca, no tenemos miedo a llevarnos palos por intentar lograrlo. Y es que la sociedad actual nos impulsa cada vez más a ensayo-error, 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 y eso a veces también desmotiva mucho, nos frustra como generación. Pero yo creo que ahí no es que seamos cómodos, sino todo lo contrario. Lo que somos es una generación preparada para generar los cambios. Cambios que, por otra parte, hemos estado en una etapa de profunda especialización profesional, cambios económicos, pero ahora se viene un cambio social importantísimo. Ya estos son los ciclos tecnológicos, los ciclos sociales, y ahora estamos en un vértice. Nuestra sociedad va a cambiar radicalmente y parte de los responsables de dicho cambio somos los jóvenes. Así que no es que seamos cómodos, ni mucho menos. Estamos siempre intentando pensar en algo más allá. Oye, has cambiado. En el discurso del principio eras más pesimista y ahora bueno, todo, lo cual está muy bien, contribuye. No, pero es verdad. Yo, por ejemplo, en la organización, mi organización no gubernamental, en la que ya no soy la presidenta, pero en fin, que tenemos 400 trabajadores y la mayoría son todos jóvenes, O sea, que y es un trabajo a veces muy duro. O sea, que sí, estoy de acuerdo que no sois acomodaticios. Aunque es verdad que inmediatamente queréis cobrar y en fin. Bueno, eso tampoco es incompatible con la lucha. Es lógico, ¿no? Que es lógico, además, que lo sigáis. Bien, por aquí nos dicen también, con una mirada crítica para la comunidad universitaria, ¿cuál sería la principal dificultad para romper con la barrera generacional del mercado laboral? Qué pregunta más buena y qué difícil de responder. Yo creo que aquí me voy a referir a algo que he dicho antes de la paradoja de la experiencia. No podemos exigir, y lo voy a decir ante un auditorio de gente tan ilustre, no podemos exigir para una primera experiencia profesional experiencia. No tiene sentido, no tiene lógica. No podemos adquirir experiencia si no estamos en el campo profesional. Lo que queremos es adquirirla, entrar en ello, formarnos. Y no hay que tener miedo a conseguir a intentar que los jóvenes se incorporen a nuestro mercado. Va a costar más, claro que va a costar más, pero precisamente ese esfuerzo empresarial, ese esfuerzo social, lo tenemos que considerar como algo innato, algo que ya va a estar ahí, porque toda la generación de jubilaciones que se va a ir generando va a necesitar de nuevos jóvenes preparados en las empresas, en el mundo profesional, y ahí, si no nos damos prisa, nos va a pillar el toro. Entonces yo creo que hay un principal escollo que tenemos es dejar de considerar al joven como una persona poco formada o con poca capacidad de formarse, que también es otro de los prejuicios que existen sobre los jóvenes actualmente, y empezar a considerarnos como personas que tenemos la capacidad y la preparación para estar ahí, estar a la altura de los retos y desde luego que se nos planteen los retos, porque yo creo que cualquier persona joven, y yo me incluyo en ese grupo, ahora que estoy buscando trabajo, lo que queremos es un reto, pero el reto no debe ser encontrar un primer trabajo porque no tenemos experiencia, sino adquirir esa primera experiencia con calidad y, como decían antes,
sin precariedad, porque tampoco estamos dispuestos, y eso es un valor generacional, a esa precariedad que rodea actualmente a nuestra generación. Ahí cada vez más lo rechazamos de plano. No, yo estoy de acuerdo que no tiene que haber precariedad, pero también creo que hay que valorar. O sea, si tú, por ejemplo, ahora entras en la banca, te encuentras que la mayoría son jovencitos, todos los que están. Y en cambio a gente que ha tenido ya experiencia en el banco y tal, les consideran totalmente que no valen. Yo creo que eso tampoco puede ser así, porque tienen experiencia, quizá en una situación nueva de cómo funciona la banca, pero esa gente puede aportar. Y si tú, cualquiera de los bancos, la BBVA, el Santander, etcétera, te encuentras que todos los directivos son jovencísimos y que han expulsado a gente que tenía bastante experiencia en la materia. Entonces yo creo que no se puede ir de un lado a otro. O sea, yo creo que tienes razón en que vosotros no tenéis que tener dificultades para entrar a un trabajo porque no tengáis experiencia y que sea un trabajo precario, pero por otro lado yo creo que hay muchas... Es que hay un contrasentido. Vivimos más, pero sin embargo vivimos más a lo mejor incluso también intelectualmente, y sin embargo nos están intentando expulsar. O sea, a mí me parece que eso no es así. O sea, hay que ver cómo esto se compagina, dando a vosotros cabida, que sois la generación futura y yo estoy con vosotros, pero por otro lado hay que tener en cuenta que en este momento una persona de 50 años, de 60 años, puede estar con una capacidad intelectual importante, si no se la arrincona. Y además estamos haciendo un esfuerzo también por entrar, bueno, yo tengo más de 60, o sea, yo me excluyo, pero estás haciendo un esfuerzo por entrar en nuevos métodos que no conocías. Y yo creo que a veces no se nos escucha suficientemente tampoco. Bueno, es una pena porque tenemos que ir pensando en terminar y aquí hay una parte de experiencia que pones encima de la mesa cosas bien interesantes, y también tú desde la juventud. Yo creo que aquí hay elementos claramente para el encuentro y elementos a considerar por las dos partes, ¿no? Pero como estamos en el marco de un nuevo profesional, donde estamos los consejos generales y los colegios profesionales, también desde la sala, por hacernos autocrítica, ¿no? Yo os preguntaría, y lo enlazo con esta pregunta, ¿los jóvenes tenéis próximos y cerca, tenéis presentes los colegios profesionales? Y por otra parte, ¿qué creéis que habría que cambiar de los colegios profesionales para la incorporación de personas jóvenes? Voy a contestar con respeto, pero también con sinceridad. Los jóvenes no tenemos presentes a los colegios profesionales. Eso no es una obviedad, claro. No hace falta constatar. Habrá que cambiarlo, Pero es cierto, porque eso es cierto, y lo digo también desde la experiencia. Yo soy jurista y politólogo y me he planteado colegiarme y a la vez he dicho, pero tampoco me aporta nada, pero a la vez sí, pero a la vez no. Y yo sé que sí, Pero, por ejemplo, una de las barreras que también como jóvenes a veces nos dificulta es, por ejemplo, las cuotas. ¿Las cuotas? Las cuotas, es una obviedad. Pero el hecho de a lo mejor abonar una cuota cuando ni siquiera hemos tenido una primera oportunidad profesional, no le vemos mucho sentido. Lo que nosotros requerimos de los colegios profesionales, no digo que sean una agencia de empleo, ni mucho menos, no deberían de serlo. Tiene que ser una orientadora para el ejercicio profesional desde todos los puntos de vista, 360 grados, pero lo que sí que nos tienen que aportar a los jóvenes es claridad y certezas. Si efectivamente nuestras generaciones superiores están abundando en experiencia y sabiduría, lo que nosotros necesitamos son puntos de encuentro donde veamos certezas. Y una de las certezas que necesitan los jóvenes es su futuro profesional. Si actualmente observamos, o imaginemos que observáramos que los colegios profesionales aportan esa certeza a los jóvenes, una orientación laboral clara, una formación adecuada, que no dudo que a día de hoy se realice, sino que es algo mucho más accesible para todos, yo estoy seguro al 100% de que cualquier joven se colegiaría, porque es lo que busca. Bueno, pues yo creo que aquí tenemos que ir concluyendo, pero yo creo que aquí hay algunas reflexiones interesantes. El tema de las cuotas, esto es una cuestión a plantear, a ver y hablar, y además te digo, se desgravan Hacienda, con lo cual este no es a priori un tema. Y luego la otra parte, quizás los colegios profesionales no sean el espacio para búsqueda de empleo, pero sí son el espacio, yo digo que las profesiones tienen que tener hipo, identidad, pertenencia y orgullo de profesión. Y lo que cada profesión tiene que luchar y pelear se hace desde el espacio profesional. Y ahí es donde tú decías, nos hemos acercado poco. Pues yo os haré una invitación a que os acerquéis más y a que además
cambiemos las estructuras, porque posiblemente estemos gente ya de una cierta edad y toque que entre relevo, que entre gente nueva y que efectivamente también los colegios profesionales los acomodemos al momento histórico en el que estamos ahora mismo y en estos cambios profundos. Así que, Paca, un placer como Estoy siempre. de acuerdo con lo que dices ahora, me parece muy importante. Un placer como siempre y Andrés, un placer, no te conocía, pero un placer también como siempre. Y a vosotros también y continuamos.